el comportamiento tanto del torque, la velocidad y la corriente, tanto en aplicación de bombeo como de compresión. ¿Ya? Un momento, por favor. ¿Me confirman que se puede ver? Todavía no llegó la imagen, ingeniero. Ya. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya, no se extrañen que no hay audio, ¿ok? Esto es más que todo gráfico para redondear un poco más la idea que comentaba al inicio de la clase de... Si bien esto se ve en una aplicación de río, estamos viendo un trasvase, no es esto lo que me interesa ver, de agua, para toma de agua y tratamiento antes de bombeo, ¿ya? Esta puede ser tranquilamente, de hecho es la imagen de una planta desalinizadora donde se toma agua de mar y por osmosis inversa, etcétera, etcétera, se la convierte en agua potable, ¿ya? Esta conexión que vimos en el gráfico nos muestra, como pueden ver, directamente la protección a el drive, y el drive tiene ya la función del contactor, ¿no? Que aparte ya es programable. El gabinete no es más que eso. Los arrancadores suaves, en este caso estamos viendo arranques suaves de marca Allen Bradley, son básicamente de esta forma. Este es un arrancador suave con vista, o sea, no es ciego. Se dice que es ciego cuando no tiene tablero y solamente se lo configura conectado a un computador, ¿no? En este caso tiene panel, un pequeño HMI. Ya. El propósito es comandar los motores que sirven para las bombas, en este caso de un proceso de osmosis inversa. Pero vamos a ver el comportamiento de las curvas, ¿no? Eso un poco más, más que todo el arranque sin cargas excesivas. Podemos ver ahí, se alcanza a ver, estas son como curvas, más que curvas, representaciones en 3D. Fíjense que tenemos tanto los valores, las referencias de cambio en la corriente, la velocidad, el torque, y en el caso del torque respecto al torque nominal, ¿ya? Ahí está el desafío en controlar los valores pico que se darían con referencia a lo que sería una conexión directa, ¿no? En este caso, un arranque tipo rampa, según lo que requiere un proceso de osmosis inversa, llegaría a causar exceso de torque a la partida. Recuerden que estamos hablando de, comparando con una situación donde hasta el 600% de corriente al inicio para romper la inercia en el caso de una conexión directa.
se ve la diferencia con el caso de incorporar un arranque suave. Acá lo que dice en el texto, que bueno, es parte de una propaganda del fabricante, que un modelo en particular ya ofrece un control más ajustado, y esto es un poco lo que les decía, ¿no? Ellos acá mencionan un algoritmo patentado. Es donde los fabricantes, si bien pueden tener una configuración en cuanto a la electrónica de potencia muy similar, esas diferencias que tienen, que al final se traducen en eficiencias, que un fabricante sea mejor que otro, también involucran a los algoritmos de control, ¿no? ¿Para qué? Para conseguir valores más modulados de corriente, velocidad y torque. Fíjense que acá no se tienen los picos, a ver si puedo retroceder, que se tuvieran en una conexión directa. Entonces, con un arranque suave se tienen valores más controlados. Ahora, a esto, si se ve ¿se ve la manito, el mouse? A esto es a lo que se le llama la rampa. Cuando digo rampa de arranque, me refiero a esto. Según el tipo de aplicación, si fuera molino, cinta transportadora, bomba, ventilador, compresor, lo que fuera, el tipo de rampa cambia, ¿ya? Ahora, no es que aquí se va a inventar la pólvora. Ya los fabricantes de arranques suaves recomiendan cuál es el tipo de rampa adecuada, ¿ya? Y bueno, esta modulación del comportamiento de la corriente, la velocidad de torque, es lo que se consigue con un arranque suave, ¿no? Además que para este caso particular, evitar el fenómeno de golpe de ariete es un beneficio muy importante. También para el caso de parada, con ayuda del arranque suave, se tiene un comportamiento más modulado. No, esto sería en el caso de una bomba. Ahora veamos en el caso de un compresor. Nuevamente, en cuanto a la medida, siempre tratando de hacer un comparativo con una conexión directa de corriente, velocidad y torque, ¿ya? Acá nos ayuda la medición, ¿ya? Para entender el fenómeno. Y una vez que va pasando el tiempo, lógicamente, los tres parámetros se quedan a valor nominal, tanto la corriente, la velocidad y el torque. Sigue estando el inconveniente de los valores al momento del arranque, que es ahí donde se focalizan las eficiencias. Se nota la diferencia en cuanto a una rampa para compresor, que no es la misma que una rampa para bomba. Resultado, los valores ya no son valores pico que se tienen con una conexión directa a los valores modulados con un arranque suave, ¿no? Como se ve ahí. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Todo entendido, ingeniero. Ya, bien. Vamos a hacer, a ver, ¿dónde está? Vamos a hacer una introducción, no va a dar para empezar, pero
Vamos a hacer un video de introducción al tema de redes industriales para comunicación. Primero veamos un catálogo para que se entienda a lo que me refiero. ¿Ya? A ver, quiero el catálogo primero. Vamos a ver primero para el caso de un arrancador suave. Ya. Voy a compartir un catálogo y me dicen si se puede ver. ¿Se puede ver? Sí, se puede ver, ingeniero. Ya. Buenísimo. A ver. Es este. Ya. Bien, este es un catálogo técnico de un modelo, una familia en particular de variadores, de arranques suaves Allen Bradley. Estos arranques suaves me tocó en su momento instalarlo y configurarlo por ejemplo, en la estación en la planta de gas de Tacobo. O en un CCM en la estación de compresión de Yacuce, del GTB. Pero lo que quiero ver en este momento es que siempre tiende a ser un poquito más, digamos, interesante y hasta atractivo ver la parte de la red, ¿no? De la comunicación. Entonces, en toda la especificación que tiene un arranque suave, porque lo que estamos viendo acá es para entender el funcionamiento, lo básico, ¿no? Pero ya en lo que es el hilar fino, vamos a ver esto es lo que les comentaba, vamos a ver con más detalle luego los tipos de rampa. Cada aplicación tiene en general un tipo de rampa y esto se configura en software. Es decir, un ingeniero electromecánico, es como que le diga ingeniero electromecánico sin computadora y ya no. Nosotros llegamos y nos conectamos incluso ya por Wi-Fi industrial o por cable de red al arranque suave, al variador, y desde ahí configuramos, ¿ya? Y se configura el tipo de rampa según la aplicación. Y la aplicación define el tipo de rampa que se elige, ¿no? Para un molino no es lo mismo que para una cinta transportadora, o el tipo de aplicación que fuera, o para una pasteurizadora, o lo que fuera. Pero lo que quiero llegar es, vamos a ver los modelos, y esto lo pueden ver, de hecho, en Siemens, en ABB, en cualquiera de los fabricantes renombrados de drives, es básicamente lo mismo. Pero antes de ver un video de introducción, mostrar, vamos a llegar ahí, a ver, los tipos de redes industriales que en general se utilizan en los arranques suaves. Aquí diagrama de conexión, todo eso no nos interesa ahorita, eso. Las medidas.
corriente de potencia, eléctrica de potencia, eléctrica de mando. Esto es para baja tensión, ¿eh? No estamos viendo arranques de media tensión. Ya. ¿Se puede ver ahí? ¿Sí? Ya. Un arranque suave configura también el módulo o la tarjeta de comunicación a través de la cual se va a tener comando del drive. En este caso es un arranque suave, pero lo mismo se da para un variador de frecuencia. Estos módulos de comunicación es a través de la red industrial o de las redes industriales con los cuales se toma control y se integra al motor a través del drive a una red de control. Pueden ser el clásico ultra archiconocido RS485, un protocolo Profibus DP, el muy usado en la industria de alimentos y en la industria del petróleo, gas y minería, protocolo abierto, ControlNet, Modbus TCP cada vez menos, aunque igualmente es abierto, DeviceNet abierto. Profibus no es abierto, está restringido a, digamos, a sus desarrolladores, ¿ya? Entonces, esta forma de comunicarse, configurar, integrar una SCADA, un HMI, a un drive, que finalmente nos permite un control más sobre el motor. Vamos a ver un video primero, ya, sobre, como una intro sobre lo que es una red industrial. Entonces, un momento. Eso sí, vamos a verlo con audio. Ya,
primero la definición. Había estado hablando y con el micrófono apagado. Entonces, dentro de las redes industriales, primero se ve, ¿verdad? Ya. Sí, ingeniero. Primero, ¿qué es una red industrial? Yo sé que algunos de ustedes ya trabajan y muy probablemente los que trabajan en el ámbito industrial, sea operaciones, producción o mantenimiento, de alguna u otra manera ya han tenido contacto con esto, lo que sirve. Entonces quizá puedan entender más rápido. Pero para los que no, así como podemos conectar una computadora con otra o conectar un dispositivo como un teléfono con una computadora o un tablet con otro, etc., por redes domésticas, existen redes industriales para comunicar máquinas. Ahora, estas redes industriales se dividen en dos grupos: las que son redes industriales propietarias y las que son de protocolo abierto. Las redes industriales están compuestas por dos partes, lo que son el medio físico y la lógica de comunicación. Digamos, hay dos partes, el medio físico y la lógica de comunicación. Existen dentro de los protocolos que son cerrados, que los fabricantes tienen el acceso único. Es como decirle iOS. iOS es propietario de Macintosh, o sea, de Apple, y solamente Apple lo puede usar. Ese es digamos, un protocolo con un software propietario. Pero luego está los que son abiertos, como Windows o Android. ¿Por qué? Porque una computadora Hewlett Packard, una computadora Dell, una computadora IBM pueden usar Windows, un teléfono de cualquier marca, de otras marcas puede usar Android. Entonces esos son abiertos. Entonces en redes industriales también hay protocolos abiertos y cerrados. Dentro de los protocolos cerrados están principalmente los que son de Siemens, ¿ya? Y de ABB. Fabricantes europeos generalmente son celosos con sus protocolos. Por el otro lado, los norteamericanos, el más conocido para esto, Rockwell con Allen Bradley, tienen protocolos abiertos, es decir, los desarrollaron y los dejaron abiertos para que los otros fabricantes de drives o PLCs o instrumentación los puedan usar. Entonces, en las redes industriales hay ambos casos, ¿no? Los que son abiertos y cerrados. Las redes industriales de comunicación, como pueden ser DeviceNet, ControlNet y Profibus, esto es como que la definición básica ya, son sistemas de transmisión de datos diseñados para facilitar la comunicación entre dispositivos y equipos en entornos de automatización industrial. Esto no es menor. Automatizar significa, bueno, se utiliza para controlar con una lógica programada a una máquina. En este caso, bombas y compresores. Y lo que se controla son lo que da movimiento a las bombas y compresores, que son los motores, que es de lo que estamos hablando. Entonces, estas redes permiten la integración y el control eficiente de diversos componentes de un sistema de producción. Por ejemplo, esta red industrial
conecta sensores, actuadores, PLC, variadores de frecuencia y hasta sistemas HMI o sistemas SCADA, ¿no? Que son los sistemas de adquisición de datos. Para tenerlo más claro, veamos primero algunos videos de cómo es la topología de esto. ¿Ya? A ver. Nos da tiempo, creo que para ver 1 o 2 videos. Vamos a ver primero uno de DeviceNet. Me dicen, por favor, si el audio se escucha, si se puede ver. Este video que vamos a ver primero es de una red, ya tiene sus años, se usa todavía bastante. No es que está en camino de ser reemplazada, pero es una red industrial ya establecida. Pero digamos, para aplicaciones con un flujo de datos reducido y de tramo final. ¿Ya? ¿Pueden ver? Sí, se puede ver bien. Ya. Lo que ahora quiero es que... Ya, el audio. ¿Se escucha? Bueno, está en inglés, pero está con la traducción. ¿Se escucha? No se escucha muy bien, Pero se oye, voy a levantarlo. ¿Se oye? Me vamos a intentar otra vez. Let's take a journey through the automation world of DeviceNet. Sí, se oye algo. DeviceNet is an application-level protocol used in the automation environment. It is a communication tool that allows you to logically talk between a PLC, or programmable logic controller, and many control devices, such as motors, conveyors, flow meters, level sensors, etc. Instead of the PLC talking directly to discrete I/O modules, it talks via a DeviceNet scanner. It was originally developed by Alan Bradley, which is a Rockwell Automation brand, and they decided to share this new technology with others and make it an open network. DeviceNet is now managed by Open DeviceNet Vendors Association, or ODVA, an organization that develops standards and allows third-party vendors to utilize the network protocol. DeviceNet follows the Open Systems Interconnection, or OSI model, that uses 7 layers, which are physical, data link, network, transport, session, presentation, and application. It is based on the Common Industrial Protocol, or CIP, and uses the 3 upper layers of CIP starting at session, while the bottom 4 layers have been adapted to the DeviceNet application. The physical layer consists of a combination of cables, nodes, taps, and termination resistors in a trunk-line, drop-line topology. We will discuss these physical components in just a bit. For the data link layer, DeviceNet uses the Controller Area Network, or CAN standard, that handles all the messaging between controllers and devices. The network and transport layers of DeviceNet establish a connection with the device by using connection IDs for the nodes, consisting of the MAC ID of a device. Esto que está explicando, lo va a pasar rápido, es como cuando hablamos de la dirección, imagínense que estuviéramos hablando de una dirección IP. Bueno, eso funciona para Ethernet. En DeviceNet, eso es lo que hablamos con el Connection ID. Es es como el análogo a lo que sería una dirección IP. Eso es único, y lo mismo en máquinas, el Connection ID es único, ¿ya? And a message ID. The valid range of node addresses is 0 to 63, giving you a total of 64 possible connections.
The advantage of the connection ID is that it enables DeviceNet to identify duplicate addresses by looking at the MAC ID and signaling to the user that it needs to be fixed. Now that we've looked at the structure of the DeviceNet application layers, let's look at the part of DeviceNet that we can put our hands on. The genius behind DeviceNet is that it joined the power and the signal into one cable, saving money and reducing the need for multiple cables, which utilize more space. There are 5 types of cable, with 3 that are round and 2 that are flat. They are thick round, thin round, class 1 round, quick link flat, and quick link light flat. Which one you choose is determined by the distances and physical limitations of your application. You can use the round, thick or thin cable for either trunk or drop lines. The flat is used for trunk lines, and the class 1 drop cable is used for drops. They all use twisted pairs of wire, 1 pair for the 24-volt DC power and 1 pair for the signal. There's also a shield wire used in the grounding process. The cable that you Entiéndase acá que lo que estamos hablando no es de la... Solo en el caso de que hubiera alguna confusión, que lo dudo, pero lo digo por si acaso. Estamos hablando aquí de que en ese par que lleva alimentación, no es alimentación de energía para el arranque suave, o en este caso, no, para nada. Es simplemente la señal de control, que servirá para que el contactor luego, a través de la línea de potencia, de línea de fuerza, haga lo que tenga que hacer, ¿no? Se puede combinar, para el caso de DeviceNet, se configura para que sea de 24 voltios de continua. En el caso que no se use DeviceNet y que se separe por un protocolo solo de comunicación sin alimentación, como sería ControlNet, en ese caso podemos hacer que la alimentación de control sea 220, por ejemplo, en alterno. use to fit your application will be based mainly on distance, because there are specific limits to the lengths that will allow maximum data rates. These distances are measured by 2 variables, trunk line distance and total drop line length. DeviceNet data rates are 125, 250, or 500 kilobits per second. The longer the length needed will result in a slower data rate, and vice versa. Thick round cable has a range of maximum length of 1,640 feet at 125 kilobits per second to a maximum length of 328 feet at 500 kilobits per second. Thin round cable has the same maximum length of 328 feet for all 3 data rates of 125, 250, and 500 kilobits per second. The quick link flat cable ranges from 1,378 feet at 125 kilobits per second to 246 feet at 500 kilobits per second. The quick link light flat cable ranges from 1,148 feet at 125 kilobits per second to 180 feet at 500 kilobits per second. Since there are no predetermined cord lengths, you can put connections to the flat cable anywhere on the line, making this choice great for device placement. The trunk line requires a 121 ohms, 1%, 0.25 watts, or larger terminating resistor. Lo que estamos viendo son las características propias de una red industrial, que para otras que vamos a ver, una más que vamos a ver enseguida, cambia. Recalco de esta. Primero, DeviceNet no es para distancias extensas. Sí nos permite hacer POP, que es el power on, digamos, o sea, la alimentación de la energía en el mismo cable, y incorporar otros dispositivos que para nuestro caso sería, por ejemplo, otros arrancadores suaves,
que a su vez manejen otros motores, sin afectar que hubieran otros dispositivos comunicados ya antes o después. Eso la hace una red industrial muy versátil. At each end of the trunk, and directly connected across the signal wires, blue and white. The terminating resistors reduce electrical noise, and without them, in their correct place, the device net will not work properly. The drop lines connect the devices to the trunk line, and the data rate you choose determines the total drop line length allowed. The biggest restriction for a drop line is that the maximum cable distance from any device to the trunk line is 20 feet. The maximum total drop length for each data rate is 512 feet at 1. Y fíjense que las velocidades de datos que requiere no son altas, ¿ya? Precisamente por eso les decía al inicio que esta es una red industrial para de menor escala, ¿ya? Cuando se tienen sistemas maestro-esclavo, cuando un PLC comanda otros 3 PLC y donde cada uno de esos 3 PLC a su vez comanda motores, bombas, compresores o instrumentación, ya en ese caso se necesitan no solamente, digamos, otra red, sino más velocidades, mayores velocidades. 125 kilobits per second, 256 feet at 250 kilobits per second, and 128 feet at 500 kilobits per second. Once again showing that at higher rates, you get shorter distances your network can reach, and lower data rates give you farther reaching capabilities. You can connect the trunk line to the devices using multiple types of taps and connectors. Devices can be attached to these taps and connectors either directly to the trunk line or... Que esto es precisamente donde se enlaza en físico el cableado con el ID de conexión, ¿no? Lo que se mostraba hace rato, para que esté mapeado el nodo donde está un connection ID específico, de forma que en el código de carga al PLC se identifique claramente la orden para qué nodo va a ir. By branching or by daisy chaining them together. This choice will impact the total drop length calculation because the direct connections are considered zero drops, while branching or daisy chaining adds to the calculation. These connections were specifically designed to allow devices to be replaced without disrupting the network. Now that we have the physical network constructed, esto no es menor. These connections were specifically... En la fábrica de galletitas que está en el parque industrial, por ejemplo, ahora se llama Nestlé, pero bueno, ahí donde las galletitas Mabel, ahí tienen bastantes sistemas de transporte con esta configuración. Para muchos, son demasiados, uno no se da cuenta, variadores de frecuencia comandando a motores de diferentes potencias. Y allá sucede exactamente lo que se muestra acá, que es, sin parar el proceso, se puede hacer el cambio de un variador por otro cuando alguno tiene falla. Designed to allow devices to be replaced without disrupting the network. Now that we have the physical network constructed, let's talk about the software side. That is an interface to configure our device net network. Esto es precisamente lo que les digo, que es la forma en la cual se comunica uno con un, en este caso, para el ejemplo que hago referencia, con un arranque suave. Alan Bradley developed RS networks for DeviceNet to be able to map and assign addresses to all the devices in the network. The RS networks for DeviceNet uses either a graphical or spreadsheet layout to map out the network, and then the configuration is set up in all the devices and then downloaded to the DeviceNet scanner. The DeviceNet scanner is a hardware piece that resides in the PLC chassis and talks to the PLC through the back plane of the chassis.
DeviceNet uses electronic data sheets, or EDS, that are simple text files that contain all the information to identify a device and assist in commissioning them onto the network. The advantages of DeviceNet are low cost, widespread acceptance, high reliability, efficient use of network bandwidth, and power available on the network. The disadvantages of DeviceNet are limited bandwidth, limited message size, and maximum cable length. It is stated over and over in many documents that 90% to 95% of all DeviceNet problems. Ya, vamos a ver un video adicional para que ya lo vamos a ver solo al principio porque es bastante largo, pero al menos lo que me interesa que en digamos, introducción al tema tengamos un poco más. Que es una introducción básica ya. El propósito de explicar esto es dejar claro que para ajustarnos a la aplicación no solamente tenemos que conocer el motor, el drive, sino también lo básico de redes para que la configuración no sea, el diseño no sea solamente del plano eléctrico de potencia, sino también se tenga un conocimiento básico de cómo sería la lógica de control para el hardware y el software del drive que opera el motor o que maneja el motor. Me dicen si se puede ver. ¿Se ve? Ya. Esto es ControlNet y es una red de gran escala. Vamos a ver un poquito de este video. ControlNet is an open industrial network protocol and is managed by formerly Open DeviceNet Vendors Association, or ODVA. ControlNet is based on a token passing bus control network, and we will talk more about how this part works as we move along. It utilizes the Common Industrial Protocol, or CIP, for the upper layers of the Open Systems Interconnection, or OSI model, that has 7 layers: physical, data link, network, transport, session, presentation, and application. The designers of ControlNet adapted the SIP layers of transport, network, data link, and physical to fit the needs of the ControlNet network. ControlNet was designed to provide reliable high-speed control and I/O data transfer by using programming that sets the logic to specific timing over the network. It also provides for critical messaging that does not rely on timing to be executed without interference. Fíjense acá en la topología vemos lo que les comentaba, palabras más, palabras menos hace un rato, que este tipo de red ya está, digamos, en condiciones de servir a múltiples controladores comunicados entre sí y cada controlador sobre otro controlador o un drive o en una máquina o un HMI, etc.
cosa que con DeviceNet no es posible. interfering with the transport of control and I/O data. The types of devices that the ControlNet network talks to are programmable logic controllers, I/O chassis, HMIs, personal computers, drives, and robots. It is typically used for redundant applications and/or applications that work best with scheduled communications. ControlNet has a data transfer rate of 5 megabits per second and is in the mid-range of the three popular networks, with Ethernet IP ranging from 10 megabits per second to 1 gigabit per second, and DeviceNet ranging from 125 to 500 kilobits per second. No confundir acá de que la velocidad es lo único que cuenta. No. Ya. Bien. No es solo por velocidad. Son las 10. Vamos a dar por terminada la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? Ya, si no hay ninguna pregunta, les agradezco a todos. Un aviso, si el día de mañana tenemos clase y control de lectura. El control de lectura será después del, o sea, digamos, hacemos primero, avanzamos materia y luego tenemos el control. Y el control será por plataforma. Les pido por favor que a las personas que tuvieron inconveniente en recibir su acceso, se queden conectados, ¿ya? Para el resto, bueno.